Lo mejor es que estamos en las manos de Dios. Amén. Eso es lo más importante. Jesucristo dijo: el que esté en mis manos, nadie lo arrebatará. Pablo dijo: ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted sabe algo que es muy importante, hermanos, y Dios ha puesto en mi corazón hablar esta noche. La verdadera batalla es espiritual. La verdadera batalla es espiritual. Existe una guerra entre el bien y el mal, entre los hijos de Dios y Satanás. Y nuestra alma está en juego. Y el diablo quiere arrebatar nuestra alma para que nos perdamos con él. Pero Dios nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. Amén, hermanos. Y por eso dice la Biblia que en esta batalla, hermanos, Cristo es el vencedor sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el mundo. En la vida cristiana, la Biblia define como una guerra espiritual. La vida cristiana es definida como una guerra. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo dice en Corintios, hermanos, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Significa entonces, hermanos, que hay fortalezas diabólicas, espirituales y malignas que están tratando de detener el avance de la iglesia, de detener el desarrollo espiritual de la iglesia, de desanimar, desajustar, hermanos, la vida cristiana. Lo peor que nos puede pasar como cristianos, escúcheme, es pensar que no estamos en guerra. Es lo peor que nos puede pasar. Pensar, hermanos, que todo está bien. Ahora, cuando hablamos de guerra espiritual, sepa usted que desde el momento que usted vino a Cristo, su relación, mire cómo cambia cuando uno viene a Cristo. Nuestra relación emocional tuvo un cambio. Nuestra relación mental tuvo un cambio. Nuestra relación familiar tuvo un cambio. Nuestra relación en los vecinos tuvo un cambio. Dramáticamente hubo un cambio. Cuando uno viene a Cristo, es convertido en una nueva criatura. La Biblia dice que somos hechos ciudadanos de la patria celestial, y además de ellos somos constituidos en hijos de Dios. Desde el momento que venimos a Cristo, los creyentes nos convertimos en blancos del ataque de Satanás. Y Satanás no va a descansar hasta vernos a nosotros, hermanos, tirados en la calle, revueltos en el pecado. El diablo va a andar buscando, como dice la Biblia, como un león rugiente, siempre a quien devorar. Él no se va a quedar de brazos cruzados porque ahora usted y yo seamos cristianos. No, el enemigo va a seguir atacando para meter cizaña en nuestra vida, para meter en nosotros, hermanos, desaliento, desánimo. Y la batalla se vuelve espiritual, porque cuando uno viene a Cristo, hermanos, prácticamente ya no pertenece a Él. Y todo lo que hacemos se opone a la obra de Satanás, a los planes de Él. Entonces, con este sermón de esta noche, hermano, yo quiero que usted entienda lo que es estar en una batalla espiritual. Número 2, que usted entienda cómo defenderse de los ataques del enemigo. Y número 3, cómo ayudar a los demás cuando están bajo ataque de Satanás. Cuando el enemigo comienza, hermanos, a ver que más familias se vienen a Cristo, que uno está predicando en las calles, en las aldeas, en las colonias, en todo el sistema de las ciudades, hermano, el enemigo siempre se va a levantar contra la iglesia. El enemigo siempre va a buscar la manera como detener el avance de la iglesia. Efesios capítulo 6, desde el 11: para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo.
La verdadera batalla es espiritual. Y yo quiero que usted identifique que esta batalla es una realidad. No es algo que yo pienso que es una realidad. No, es una realidad. La iglesia está bajo ataque. Su vida espiritual está bajo ataque, hermanos. Nuestra vida cristiana está bajo ataque. Y el deseo de Dios esta noche es que no nos confiemos. Dice amén, hermanos. Que no nos durmamos, que no nos confiemos, porque el enemigo no está jugando. Satanás quiere destruir su alma. Satanás quiere derribar mi fe. Satanás quiere desanimarme. Satanás quiere verme detenido en la obra del Señor. Y el texto dice, hermanos, versículo 12: porque no tenemos lucha. Mire, la palabra lucha ahí es combate cuerpo a cuerpo. Está hablando de un combate, de un conflicto espiritual, de algo que es invisible pero que es real. Y la palabra lucha habla de enfrentarse a la fortaleza del enemigo. El cristiano, hermanos, está luchando. Estamos peleando contra los ataques de Satanás. Todos los días el enemigo va a buscar una manera, una forma de desestabilizar nuestra vida espiritual. Esa es la lucha que tienen los cristianos. El término lucha habla de combatir. Yo quiero que usted sepa que la verdadera batalla es espiritual, hermanos. Nuestro asunto como iglesia es espiritual. No tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. La lucha, hermanos, escúcheme, es contra Satanás y sus demonios. Yo quiero que usted y yo, hermanos, esta noche el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos demos cuenta que el enemigo muchas veces está metiendo sus uñas para quitarnos nuestra fe en el Señor. El diablo sabe que si quita nuestra fe, nos quitó todo. Los primeros cristianos perdieron sus tierras, perdieron sus vidas, pero nunca perdieron su fe. Los jóvenes hebreos los metieron al horno de fuego y prácticamente iban a perder su vida, pero ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos. Daniel en el foso de los leones no quiso doblegarse ante la estatua del rey, porque él sabía que hay un solo Dios verdadero, y prefirió que se lo comieran los leones, pero creyendo que Dios es real y existe, hermanos. Nunca puede perder un cristiano su fe. Pero el enemigo va a llegar. Y una de las cosas que hemos de entender es que el enemigo va a llegar, o ya llegó, o está llegando hoy a su vida, porque todo el tiempo la iglesia está bajo ataque. Un ejército diabólico de las tinieblas están luchando contra nuestra vida. Y lo segundo que dice el texto aquí: sino contra principados. La palabra principados, hueste, se refiere a una jerarquía diabólica, hermanos, que se levanta contra la iglesia. Y el texto aquí habla de principados, habla de adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? El diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles, usted recuerda, el diablo era un querubín en el cielo, un ser creado, dice la Biblia, lleno de hermosura, hasta que se halló en él maldad. Este ángel, este querubín, hermanos, se rebeló contra Dios, y muchos ángeles se levantaron con él contra Dios. El pecado de rebelión es lo que Satanás trata, hermanos, de meter en el corazón de la humanidad. Que el hombre se rebele contra Dios, que el hombre se rebele contra los principios de Dios, que el hombre vaya en contra de los principios de Dios. Dios dice: caminen en santidad, y el diablo le dice: ¿para qué ocupas caminar en santidad vos? El diablo dice: no necesitas perdonar, y Dios dice que perdone.
El Dios del cielo dice que ame a mi prójimo, pero el diablo dice no, viví tu vida a tu manera. El Señor nos da lineamientos espirituales, pero Satanás siempre va a estar para llevarle la contraria a Dios. Entonces, hermanos, el propósito del enemigo es destruir todo el modelo de Dios, procurar que los hombres y la iglesia sean destruidos. El gozo de Satanás es ofrecer, ofrecer y ofrecer, y luego ponerle el zapato en el cuello a la gente. Así te quiero tener, y se lo remacha todo, mire, y después se ríe. El Satanás ofrece. El diablo, hermano, es un engañador. Ahora, el enemigo ataca en varios campos. Satanás ha organizado sus fuerzas contra las naciones. El diablo tiene sus planes contra familias. Hay familias, hermanos, que son una desgracia total. El diablo se empoderó de esas familias, se empoderó de esos lugares, hasta que no se levante a alguien ahí en arrepentimiento a querer buscar de Dios de corazón. El diablo va a ser dueño y señor de esas familias. El diablo organiza sus ataques, hermanos. ¿Por qué? Porque él es un ladrón y mentiroso. La Biblia dice que su propósito y su plan es matar, robar y destruir. Y él va a usar armas de engaño para que la gente, hermanos, no busque de Dios. Jesucristo habló y dijo: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Miren, la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el ¿qué, hermanos? Conocimiento. A veces no queremos conocer los planes de Dios. A veces no queremos entender el propósito de Dios. Es más fácil agarrar, hermanos, lo que el diablo ofrece que lo que Dios ofrece. Pero la falta de conocimiento destruye a muchas personas. Y miren, hay 3 niveles de guerra espiritual, porque estoy hablando de la batalla espiritual. Número 1, la expulsión de demonios de las personas. Jesucristo practicó este ministerio cuando anduvo aquí en la tierra. La iglesia cristiana también. Cuando Jesús envió a sus discípulos, Mateo 10:1 dice que les dio autoridad sobre los demonios. Ese es un terreno de batalla, expulsar demonios. Cuando envió a los 70, ellos regresaron diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Expulsión de demonios de las personas. Eso es, hermanos, aquí en la tierra. Ese es un nivel de batalla espiritual. El otro nivel tiene que ver, hermanos, con fuerzas de ocultismo, actividades relacionadas con satanismo, brujería, masonería, religiones orientales, como esos famosos, hermanos, ¿cómo se llaman esos que quedan así contemplando el yoga? Acupuntura, religiones orientales chinas que le meten un montón de alfileres en el cuerpo, nueva era, chamanismo, astrología, muchas formas de estructura del ocultismo. Hoy en día, hermanos, muchos hasta se autodenominan hermanos y usan la Biblia y dicen: no, usted lo que tenga es fe, usted lo que tenga es confianza, y hasta tienen la Biblia ahí a su lado. Todas esas cuestiones de ocultismo son un nivel de guerra espiritual. Y muchas personas son ministradas por poderes demoníacos. El apóstol Pablo, cuando estaba en Filipos, dice que una adivinadora estuvo molestando con un espíritu de adivinación por mucho tiempo, hasta que el apóstol reprendió a ese demonio de adivinación. Hay, hermanos, niveles que la gente cae en esos niveles de ocultismo. El diablo les llega a decir y que ellos piensen que esa es la salida a muchos de sus problemas.
La gente no sabe que jugar con cosas espirituales es jugar con juego. El diablo no da nada gratis. Él siempre se va a llevar algo. Ay, pastor, es que yo quiero amarrar a mi marido. Sea una buena mujer y dele buena comida, plánchele bien la ropa, cuídelo, ámelo y lo va a tener bien amarradito. Es que yo quiero amarrar a esta mujer, ámela, respétela y la va a tener bien amarradita. Es que yo quiero que mi negocio prospere. Bueno, honre a Dios con sus bienes y sea fiel. Y Dios lo va a levantar en sus negocios. Dios le va a bendecir su casa. Es que yo necesito, pastor, andar amuletos de la suerte para que no me caiga ningún mal. El que está en Cristo no ocupa amuletos. La Biblia dice: el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Miren, ese nivel de ocultismo, tan fácil que está hoy esa cuestión, hermano. La gente se presta para eso. Hasta la gente le puede decir: mira, yo te voy a pagar, anda con fulana, anda con mengana. Hermano, no le abra la puerta a esas maldiciones. La Biblia dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Escúcheme, el diablo no puede echar fuera al mismo diablo. Ah, no, pero es que yo fui pastor y viera, sentí que me dijo la verdad. Pues sí, si es que el diablo es bandido y mentiroso. Pero el otro año ahí lo va a tener de nuevo. Y cada vez que usted quiera resolver un problema, ya sabe a dónde ir. Y así se va a ir, maldición tras maldición, maldición tras maldición. Cosa que es abominable a los ojos de Dios es los que practican hechicería. En el Antiguo Testamento, si habían hechiceros, si habían brujos, la pena era que los mataran vivos a pedradas. Consultar a los muertos, lectura de las manos, y yo no sé qué más se han inventado hoy en día, hermano. Pero lo más terrible es que hoy hasta la Biblia tienen ahí. No, hermano, si usted lo único que tiene que tener fe. Ay, Dios mío. Por eso dice el texto: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Y hay un nivel de guerra espiritual donde la Biblia habla, hermanos, de unas jerarquías espirituales. Habla de principados, gobernadores, potestades de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, hay una fortaleza de demonios, hermanos, que mantienen encadenadas ciudades enteras. Escúcheme, ciudades enteras, naciones, vecindarios, grupos de personas, industrias. Ese es un nivel de espiritual de guerra bien fuerte. Un pastor contó un testimonio que él fue a predicar a un lugar. A mí no se me olvida el testimonio. Y él, después de predicar, se fue a su hotel a dormir. Y mientras estaba durmiendo, él se empezó a sentir solo, triste, abandonado, en depresión. Después de una predicación, hasta que le dieron ganas de quitarse la vida, depresivo. Pero en el momento el Espíritu Santo lo levantó y se puso a orar. A la mañana siguiente le contó al pastor que lo había invitado y le dice: hermano, viera qué dura experiencia tuve ayer. ¿Qué pasó? Me quise quitar la vida. El predicador, hermano. Y le dice: pastor, en este barrio donde usted está es donde más ocurren suicidios en la ciudad. Ese barrio estaba dominado por espíritus suicidas, depresivos. Y es por eso, hermanos, que la iglesia tiene que levantarse en armas espirituales. En los tiempos de oración, los tiempos de ayuno, hermanos, no son pérdidas de tiempo. ¿Son para qué? Para fortalecernos en el Señor. Porque el diablo va a llegar a decirle ahí: mira vos, nadie te quiere, nadie te saluda en la iglesia. Es cierto, nadie me quiere, todos me odian. Y ahí se va echompipando todo el hermano. ¿Y por qué no va a la iglesia? Es que no hay amor en la iglesia. El diablo se ensartó en su mente.
¿Por qué no reprendes espíritu diabólico y dígale: diablo mentiroso, hay un Dios que me ama y que murió en la cruz? Él me ama con amor eterno y por eso le voy a servir. Mire, la guerra espiritual es una confrontación. Y esa confrontación, hermanos, el texto dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados de las tinieblas. Ahora, ¿sabe cuál es el objetivo principal de Satanás? Que Dios no sea glorificado. El objetivo primario de Satanás es que no le demos la gloria a Dios. Por eso el diablo le gusta levantar entre nosotros murmuraciones, quejas, malagradecimientos. Porque él no quiere, lo que Dios dice es: den gracias a Dios en todo. Eso dice Dios en su palabra. Pero el diablo le mete queja a uno. Es que está terrible, hermano. Mire, aquí ya las cosas no sirven. Y empezamos a echarle culpa al gobierno, empezamos a echarle culpa a medio mundo, a tal grado que terminamos amargados. Eso quiere el diablo, que en vez de que estemos agradecidos que tenemos 2 manos buenas, 2 pies buenos, los ojitos buenos, que nos quejemos, que murmuremos: es que esta vida que tengo yo es vida de animal. En vez de decir gracias a Dios. Pero eso es lo que el diablo busca, que yo no glorifique a Dios. ¿Qué dice el texto? Entre por sus puertas con acciones de gracias. Lo que Dios dice: cuando vengas a adorar el nombre de Dios, entra con agradecimiento. Señor, gracias que me tienes de pie. Pero algunos hermanos pasan todo el año y su vida es una vida de quejas. ¿Qué hace Satanás ahí? Que no le demos la gloria a Dios. Cuando nos levantamos, gracias Señor por un día más. Cuando nos acostamos, le adoramos, le glorificamos. Y el propósito de Satanás, ¿sabe cuál es también? Que no se salve la gente. Por eso Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El diablo quiere que la gente se vaya al infierno, no al cielo. Eso es lo que Satanás quiere, que el mundo se pierda. Otro objetivo de Satanás, escúcheme, es que los hombres vivan una vida de desgracia total. No sé si va a sonar fuerte esta palabra, pero el diablo quiere vernos a nosotros desgraciados, hermano. ¿Qué es un hombre desgraciado? ¿Qué es un lugar desgraciado? Vemos las guerras. Mire las guerras cómo hacen que la gente huya de sus países, hermano. Ancianos huyendo, madres con niños huyendo, dejando lo que tanto les ha costado. Eso quiere Satanás, ver a nuestros países en desgracia. ¿Qué más? En una pobreza total. El diablo quiere tener al mundo, hermano, sometido en una pobreza total. ¿Qué más? Oprimidos. El domingo pasado hablamos que el Señor vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se recuerda, hermanos? Pero el diablo quiere tenerlo oprimido, ahí, maniatado, que no tenga brillo en sus ojos, que no tenga alegría, que a todo le mire amargura. El diablo quiere ver a la gente, hermanos, en enfermedades, en racismo, en codicia y una cantidad de males, de desgracia que el diablo quiere tener en el hombre. Pero bien dijo Cristo, 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermano. Tenemos un Cristo que tiene poder sobre Satanás. Por eso debemos de seguir compartiendo el evangelio con nuestros vecinos. Por eso debemos de hablarle a la gente del evangelio, porque los beneficios del evangelio, hermano, escúcheme, vivir para Dios, hacerse cristiano, convertirse en un hijo de Dios, es mejor que ganarse la lotería nacional. Que cuando estaba en el banco hace unos días, escuché que eran 2 millones para ahorita de diciembre, y le estaban ofreciendo la cajera a uno que estaba enfrente ahí. Le dijo: mire,
Solo gaste 200 lempiras. Son 2 millones que se va a echar a la bolsa esta Navidad. Pero tener a Cristo es mejor que ganarse la lotería nacional. Aunque algunos preferirían, no, yo mejor me gano la lotería, pastor. ¿Y de qué sirve que se gane todo el mundo y pierda su alma? Mejor busque a Cristo, que en Él está la vida, que Él es la salvación. Gloria a Dios, aleluya. La vida eterna es lo mejor. La vida eterna es lo mejor. Y Satanás busca, hermanos, que los hombres no conozcan la verdad. Porque al conocer la verdad, el hombre se va a dar cuenta que Satanás es un enemigo vencido. Cuando el hombre se da cuenta de la verdad, que Satanás es un enemigo derrotado, entonces es cuando el hombre puede caminar en verdadera libertad. No piense que el diablo, hermano, va a andar con cacho, cola y un gran trinche en la mano para destruirlo. Ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cuando las personas no busquen a Dios y viven en pecado, escúcheme, el diablo entra con todos sus derechos a destruir no solo la vida física del hombre, sino la vida espiritual de cada persona. El pecado le da derechos a Satanás. Satanás ofrece el pecado como un atractivo de los deleites del mundo. Cuando hablamos de pecado, no solamente hablamos de sexo y dinero. Mire, el diablo ofrece todos los pecados sin ningún costo. El diablo ofrece todo gratis. Lo que no le dice a la gente es que al final le va a pasar factura y que le va a salir requete carísimo. ¿Sabe cómo pide Satanás a cambio de todo? Destruyendo familia. ¿Querés mujeres? Yo te las doy a morir, pero está destruyendo una familia mañana. Guerras entre países, mujeres violadas, escúcheme, estafas millonarias, mentiras por todos lados. Al final la factura se llama la muerte, porque toda factura de pecado se cobra con la muerte. La paga del pecado es la muerte. El diablo le va a ofrecer todo el pecado. Imagínese que tuvo el descaro de decirle a Jesús: te ofrezco todos los reinos del mundo, pero eso sí, adórame. El diablo no va a ofrecer ningún deleite temporal del pecado si no pide algo a cambio, hermano amado. Ay, pastor, pero es que yo siento que es una gran oportunidad. Es veneno, hermano, disfrazado de deleite. Es veneno, hermano, disfrazado de un envoltorio atractivo, de un olor agradable, de algo codiciable. Pero ningún pecado trae buen resultado. Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Cuántos tenemos ese regalo esta noche, hermano? Vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, ¿dónde está el poder de la victoria espiritual? Porque estamos hablando de la batalla. El poder de la victoria es que los humanos se rindan a los pies de Cristo. Ese es el poder de la victoria. Y por eso debemos de orar, seguir predicando, hermano, para que las almas se conviertan. Para el otro año ya Dios puso algo en mi corazón, una meta bien grande, hermanos, de trabajo por la gente. Queremos que el mundo siga escuchando de Dios. Pastor, pero es que esta gente ya escuchó el evangelio un montón de veces.
Bueno, gloria a Dios, pero si nosotros no hemos ido, vayamos otra vez entonces. Amén, hermano. Mire, ¿qué pasa cuando la gente es liberada de demonios? Cuando una persona está oprimida por demonios, dice la Biblia que cuando es liberada, Lucas 11, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando descanso, pero al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa. Y cuando regresa, dice que haya la casa vacía, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que en él y se meten a vivir en aquel hombre, y el estado del hombre es peor que al principio. Voy a explicar esto. Hay mucha gente que pide oración, mucha gente que siente que les revuelven las ollas a medianoche, otros que les levantan la cobija, otros hermanos, y hay un montón de locuras que se dan de Satanás. Pastor, quiero que venga a mi casa, quiero que venga a orar, quiero que unja mi casa. Pues uno va, uno ora, llega la bendición de Dios, reprendemos espíritus del diablo, pero a los días ese demonio vuelve. ¿Dónde está el problema? Que la persona, su hogar fue liberado, fue limpiado, pero la persona no llenó su lugar con Jesús. Entonces, una persona puede ser liberada de demonios, pero si no se rinde a los pies de Cristo, el demonio salió, pero mañana va a regresar y dice: no, yo voy a volver donde estaba. Y cuando mira la casa, dice vacía, porque no está Jesús. La gente solo quiere los milagros de Cristo, pero no quieren que Cristo sea el Señor de sus vidas. Y mira, dice, adornada la casa, la mira bonita la casa, y dice: no, aquí algo pasó, porque cuando yo vivía aquí era un potrero esta casa. Cuando yo vivía en este cuerpo no se bañaba, era chuco, era horrible, y así me gustaba estar a mí. Ahora miro todo limpito. Voy a ir a buscarme 7 demonios más terribles, y se vuelven a meter al hogar. Después la gente dice: no, dice, vinieron a orar por mí, pero hoy la cosa está peor. Pues si está peor, fue liberado, pero en vez de buscar de Dios, más bien se tiró a la calle del pecado. Y ahora dice la Biblia que el estado de esta persona y de este hogar va a ser peor que el principio. No sé si me está entendiendo, hermano. O sea, lo importante de la victoria espiritual es rendirse a los pies de Jesús. Ningún demonio puede más que el poder de Dios. Ahora, mire otro caso. Hay gente que es sanada. Hay gente que acepta a Cristo, reciben sanidad, pero después que aceptaron a Cristo y recibieron sanidad, volvieron a pecar. Y escuche lo que dice Jesús en Juan 5:14. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Y qué le dice? No peques más. Y lo dijo Jesús para que no te venga alguna cosa peor. El hermano entregó, él es cristiano, o aceptó a Cristo cuando estaba enfermo. Es un hijo de Dios, pero ya se sanó. Ya se siente que se quiere ir para el mundial a correr, y dice: ya me siento calidad, como nuevo. Dios hizo un milagro en mí, gloria a Dios. Pero volvió a cometer pecado. Entonces Jesús dice: si recibiste sanidad
no vuelvas a pecar, porque te puede venir algo peor. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cómo es que funciona? Por eso hablábamos de que la verdadera batalla es espiritual. Mucha gente recibe sanidad y milagros, pero al tiempo vuelve a caer en la enfermedad. Y yo siempre he creído que Dios sana, que Dios no hace parchos, Dios no hace remiendos, Dios hace todo nuevo. Pero ¿cómo es que vuelve a caer la gente en la misma trampa de Satanás? Porque cometió pecado. El pecado es una puerta para que el diablo entre. En una ocasión, un hombre vendió una casa. Ya he contado esta anécdota. Y le dijo al que le vendió: le vendo la casa, le dijo, pero menos este clavo. Y puso un clavo en el marco de la puerta, en la entrada de la puerta. Y dijo el dueño que compró: un clavo no es nada. A la semana llegó el que había vendido la casa, se quitó el sombrero y lo puso en el clavo. Y le dice el que había comprado la casa: que me alegra que esté aquí, qué bueno. No echó de ver nada el hombre. A la siguiente semana volvió a llegar y ponía su sombrero en el clavo. Otra vez volvió a llegar y volvió a colocar el sombrero en el clavo. Y un día le dice el que le compró la casa: disculpe, le dice, pero ¿por qué viene tanto aquí a mi casa si esta casa ya no es suya? Yo le compré la casa. Y le dijo el que le vendió la casa: sí, yo te vendí la casa, pero te dije que este clavo no te lo vendía, así que este clavo es mío. Puedo venir a colgar el sombrero a la hora que yo quiera. Si nosotros todavía le damos un clavito al diablo, él tiene derecho para meterse en nuestra casa a la hora que él quiera. Porque el pecado es un derecho, hermano. El pecado le da derecho a Satanás que él entre. Pastor, el diablo no se quiere ir de mi casa. ¿Y cómo se va a ir si usted le ha dado derecho al diablo? Él tiene algo en esa casa que es de él. Y no estoy hablando de muñecos ni de peluches, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de pecados del corazón, malicia de los ojos, codicia de la carne. Estamos hablando de mentiras, de odio, de resentimientos, de orgullo. Eso le da derecho a Satanás. Entonces la gente dice: yo no sé por qué yo soy cristiano, pero mi casa parece una pelea de perros y gatos. ¿Y cómo no, hermano? Si es que ahí el diablo todavía tiene algo que ir a reclamar. Haga usted y yo un diagnóstico. ¿Qué áreas de mi vida no se las he rendido a Jesús? Piense por un momento: Señor, ¿qué área de mi vida no está rendida a ti? Mire, Jesucristo dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si queremos destruir las artimañas de Satanás y todos sus planes, escúcheme, tenemos que tener a Jesús como Señor completo de nuestra vida, hermano. Cuando uno acepta a Cristo, yo no sé cuando usted aceptó a Cristo si entendió lo que hizo, pero yo digo que a veces no entendemos. Porque la Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué es? El Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Significa dueño, amo, alguien que gobierna. Entonces, hermanos, si Él es Señor de mi vida, Él va a gobernar todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy. Un día un pastor iba a bautizar a unos hermanos y cuando bautizó a uno se le salió un paquetillo de cigarros, ¿verdad? De la bolsa del pantalón cuando venía para jugar en el agua. Y le dice el pastor: bueno, hermano, le dice, ¿qué pasó aquí? Hermano, le dice, el viejo hombre se está yendo ya también con todo y cigarro. En otra ocasión el pastor se dio cuenta
que en algunos hermanos eran muy tacaños. Y dijo: de aquí en adelante al que bautice lo voy a bautizar con todo y cartera, para que también la cartera se les convierta a Jesús. Hay muchos que se han convertido por pedazos a Dios. Cristo no se entregó en la cruz por pedazos, Él se entregó completamente. Y Dios dice: yo quiero que me amen con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y quiero que me amen con toda mi alma. Hermanos, si Dios es el Señor de mi vida, el diablo, el Satanás y el demonio no tienen arte ni parte en mi familia, en mi negocio, en su hogar, porque somos de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, cuando estamos en las manos de Jesús, esto lo dice la Biblia, el diablo no puede tocarnos. Primera Juan 5:18. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, diga conmigo, no nos toca. Eso dice la palabra del Señor. El maligno no le toca. El apóstol Pablo describió que el diablo quería detener su ministerio. 2 Corintios 4:8 dijo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Le dejo de tarea esos textos. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La verdadera lucha espiritual, la verdadera batalla espiritual, hermanos, la tenemos enfrente nosotros. Las tribulaciones pueden venir, pero eso no nos va a angustiar. Jesucristo nunca falla. Él es el poderoso gigante que nosotros tenemos. No sé usted cuando estaba en la escuela si tuvo esta experiencia, pero siempre hay unos niños más grandes en la escuela que lo agarran a uno, hermanos, de petate. Y yo recuerdo que en una ocasión unos niños me querían golpear, y cabal iba mi papá en una bicicleta. Y yo les dije: le voy a decir a mi papá. Y mire, salieron los niños huyendo, porque estaba mi viejo ahí a la par. Cuando Dios está con nosotros, la Biblia dice que Él está como un poderoso gigante. El diablo puede señalarnos, el diablo puede tirarnos dardos de fuego, pero Él sabe, como le dijo Dios a Job: podés tocar su cuerpo, pero no podés tocar su alma, porque es mía. El diablo puede meter, hermanos, rencillas en el matrimonio. El diablo puede querer dejarnos lisos sin nada en la billetera, pero Él no puede tocar nuestra alma. El diablo puede influenciar, puede tratar de hacer muchas cosas contra nosotros, pero Él no puede destruir a un hijo de Dios, porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mire lo que ataca a Satanás. Hay creyentes que piensan que Satanás no quiere hacerles daño. Satanás ataca matrimonios. Los que estamos casados, hermano, usted que tiene su pareja, sepa que va a tener ataques de Satanás en su matrimonio. A veces los ataques no llegan porque se atraviese una mujer o se atraviese un hombre. Puede hacer que el café se lo dio amargo. Puede hacer que la camisa que usted tanto quiere le cayó cloro. Puede hacer, hermanos, que se le acabó el chimbo de gas y no hay forma de ir a traerlo, y por ahí se hurgó aquella cosa. Y ya se armó el pleito, ya se armó el escándalo, ya se dieron las palabras ofensivas, ya se dio, hermanos, se hirió a la persona. No le demos lugar a Satanás, hermano. Él va a atacar nuestro matrimonio. ¿Qué más va a atacar Satanás? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra salud, nuestra finanza, nuestros amigos, nuestro ministerio. Escúchame, el diablo va a querer quitarle el gozo.
Qué bonito es venir a la iglesia con una sonrisa. Qué bonito es vivir en el evangelio sirviendo a Jesús con gozo. Pero que cuando se ha quitado el gozo, hermano. Miren, Satanás trae muerte, Dios trae vida. El diablo trae enfermedad, Dios trae salud. El diablo trae destrucción, Dios trae restauración. Satanás en la cruz fue vencido, Jesucristo lo venció. Ahora, termino aquí. ¿Cómo me defiendo, pastor, de los ataques de Satanás? Segunda Corintios 10, 3, 5 dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿A dónde trabaja Satanás? Aquí en la mente, metiendo palabras destructivas, metiendo en la mente, hermanos, argumentos que van contra Dios. ¿Se ha fijado usted que la mayoría de la gente lo que tiene son argumentos mentales contra la palabra de Dios, contra la iglesia? Hay gente que dice: no, yo no voy a la iglesia, dice, porque hay muchos hipócritas. Y yo le digo: todavía puede caber usted también ahí si quiere, es bienvenido. Pero el enemigo mete argumentos. Y el texto dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo voy a enfrentar los ataques de Satanás? Todo pensamiento que va contra Dios, yo tengo que decir: no, esto no le agrada a Dios. Yo tengo que hacer que este pensamiento se sujete a la obediencia del Señor. ¿Qué más? Yo debo de renovar mi mente. Romanos 1:2 dice: y 2, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, todos necesitamos ser renovados. La mente hay que estarla renovando, porque a veces nos quedamos obsoletos. ¿Y cómo nos renovamos? Viniendo a escuchar la palabra, leyendo la Biblia, escuchando predicaciones. Renuevo mi mente cuando, hermanos, pienso en la obra de Dios, pienso en las maravillas y en el poder de Dios. Y mi mente a veces dice que no se puede, pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. A veces la mente dice: no lo vas a lograr, es imposible. Pero la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Yo debo renovar mi mente. ¿Qué más? Colocarme toda la armadura de Dios. Cuando usted se levanta en la mañana, hermanos, el texto de Efesios que leímos dice: y colocad toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios es como un blindaje ante los ataques de Satanás. Habla de cubrir nuestra mente, habla de una coraza de justicia, habla de un cinturón de la verdad, habla de calzar nuestros pies con el apresto del evangelio, habla de un escudo de la fe, habla de la espada del espíritu. La armadura de Dios, hermano. ¿Cómo va a pelear la batalla usted con las puras uñas? ¿Cómo vamos a ir a pelear la guerra con tenis, con una pistola toda mojosa? El soldado tiene que andar bien armado y bien protegido. Usted y yo somos soldados de Cristo y debemos de colocarnos la armadura de Dios. Quiero decirle esta noche que las armas de Dios no fallan, hermanos. También debemos de reconocer la cobertura de la sangre de Cristo. En Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por el testimonio y por la sangre del Cordero. ¿Sabe qué hace la sangre de Cristo? Limpiarnos de todo pecado. Y
Y finalmente, hermanos, no dejar que el pecado reine en nuestra vida. Así podemos nosotros enfrentar y defendernos de los ataques de Satanás. Porque si no, el diablo siempre va a decir: ese clavo es mío, puedo venir a la hora que quiera, yo puedo hacer con vos lo que me dé la gana. Porque el pecado está en nosotros. El pecado está ahí. Primera Timoteo 6:11. Mire cómo se vive en esta batalla espiritual. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué le dice? Huye. Huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas habla que nos tenemos que huir? De todo lo que está en el versículo 3 en adelante. Miren, cuestiones, contiendas de palabras, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de verdad. El Señor dice: huyan de eso. ¿Cómo es la verdadera batalla espiritual? Escúcheme, Dios dice: huye. Allá viene el diablo con sus mentiras. Huya, váyase. Con la tentación no se juega, con la tentación se huye. Ay no, pastor, pero es que estoy ahí un poquito ahí viendo a ver cómo me relajo. El diablo no está jugando, el diablo quiere destruirlo. Y el Señor nos dice: huye. Huye de esas cosas. Las cosas que el enemigo quiere hacer, hermanos, en la guerra que nosotros tenemos, es destruirnos. Y mire cómo dice el Señor: no solamente es de huir, no solamente me aparté del pecado, dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ponga atención a esto. El Señor dice: huí de eso, pero me dice: quiero que sigas la justicia y la fe. Entonces yo voy corriendo del pecado, pero voy siguiendo la santidad. Hay muchos cristianos que se alejan del pecado, pero no practican la santidad. Hay muchos cristianos, hermanos, que ya no se emborracha, ya no bebe, ya no fuma, pero tampoco está orando, ni ayunando, ni leyendo la Biblia. Así no vas a ganar la batalla, hermano. El Señor dice: huye de estas cosas, pero tienes que seguir la justicia, la piedad. La verdadera batalla es espiritual. Y el Señor dice: la mansedumbre. Y luego dice lo tercero: pelea. Ajá. Esta cuestión es de macho, como dice. Esta cuestión es de tener valor. El Señor nos dice: huye del pecado, sigue la justicia, pelea la buena batalla de la fe. Y le dice: echa mano de la vida eterna, a lo cual fuiste llamado. Tres cosas nos dice el Señor en esta batalla espiritual. ¿Quieres ganarla? Pablo dice: huye del pecado. Huye del pecado. El pecado es tan delicioso, pero mañana nos va a pasar factura. Me aparto del pecado, pero ahora voy a seguir la fidelidad a Dios. Mire, la vida cristiana victoriosa, hermanos, se disfruta más cuando estamos agarrados de la mano de Jesús. El Señor Jesucristo dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Los apóstoles decían: los demonios se nos sujetaban en tu nombre, Señor. Y venían gozosos. Y Cristo les dijo: no se gocen que los demonios se sujetan en su nombre. Gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero.
Me aparto del pecado, pero voy camino al cielo. Me aparto del pecado, pero voy siguiendo las huellas de Jesús. Me aparto del pecado, pero voy siguiendo la obediencia. Usted y yo, hermanos, somos llamados a vivir el verdadero evangelio. Pablo le dice a los corintios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. No hay derrotas en Dios. Gloria a Dios. No hay derrotas en Dios, hermano. Tenemos todas las de ganar si huyo del pecado y si sigo a Cristo. Pelee la buena batalla. Esta es la mejor batalla que podemos pelear. Usted pertenece al mejor ejército del mundo, el ejército de Dios. Nuestra batalla aquí tiene recompensa. Hay vida eterna, hay salvación. Y no solo nos va a alcanzar a nosotros, va a alcanzar a la gente de nuestro alrededor, porque hay muchas almas que salvar, hermanos. Póngase de pie en esta noche. Bendito sea Dios. Padre, en esta noche